Abril, el noticiero del mediodía 12M que dirige doña Diana Calderón publicó la noticia de la suspensión de 19 sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio por presuntos abusos sexuales. Le hemos hecho seguimiento a esta historia y encontramos que no son 19, son 36 los sacerdotes que están involucrados en esta denuncia que ha sacudido a la capital del Meta. ¿Cómo es la historia, don Juan Pablo? Buenos días. Gustavo, buenos días. Todo comenzó con la denuncia de un hombre a quien por seguridad llamaremos Pedro. Después de varios intentos fallidos, Pedro pudo contar su historia en la curia arquidiocesana de Villavicencio. ¿Cuál es la historia de Pedro, Juan Pablo? Es una historia que repite tres patrones muy comunes en el abuso sexual clerical. La víctima es muy pobre, proviene de una familia disfuncional y es varón. Pedro denunció que desde sus 13 años comenzó a ser víctima de abuso sexual por parte de sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio. Bueno, en atención a los números que hemos mencionado, estaríamos hablando de que a la misma persona la abusaron 36 sacerdotes desde sus 13 años. Sí, señor, eso es lo que tendrá que establecer la Fiscalía, que investiga a estos sacerdotes por inducción a la prostitución. Pero en la denuncia de Pedro, según abogados que he consultado, se tipifican los delitos de abuso sexual con menor de edad, abuso sexual con persona en estado de indefensión y concierto para delinquir. ¿Por qué el concierto para delinquir, Juan Pablo? Porque, Gustavo, el modus operandi de esta red de sacerdotes así lo demuestra. Pedro conoció al primer cura a sus 13 años. Este lo vio vulnerable y a cambio de mercados, ropa y dinero comenzó a abusarlo sexualmente. Cuando se cansó de Pedro, le pidió que le llevara un cassette a otro sacerdote. Y así se repetía la misma historia. El cura se aburría del muchacho o conocía a otro y se lo enviaba a otro sacerdote con alguna excusa. Así fue desde sus 13 años hasta su vida adulta. Oiga, pero entonces el sacerdote se aburría de Pedro o conocía a otro menor y se lo mandaba con algún recado, algún mandado a otro sacerdote. Eso me genera de entrada varias preguntas. ¿Por qué se aburrían de Pedro? Porque Pedro, Gustavo, nunca disfrutó estos abusos. Los curas identificaron la pobreza extrema y la soledad de un menor de edad para abusar de él sistemáticamente, pagando y silenciando sus abusos con mercados, ropa, paseos y dinero, todo proveniente de las finanzas de las parroquias de Villavicencio, según la denuncia de Pedro. ¿Usted tiene otra pregunta? Sí, porque es que mire, aquí con lo que usted plantea, yo digo, los sacerdotes conocían a otros muchachos, le presentaban a Pedro, al otro sacerdote, es decir, ¿hubo otros menores involucrados? Sí, señor, en el relato de Pedro aparecen decenas de niños y adolescentes que estos curas intercambiaban. Algunos, con el pasar del tiempo, se convirtieron en las parejas estables de varios sacerdotes y eran presentados ante la comunidad como primos, sobrinos o ahijados. Eso quiere decir que estos abusos, ¿estos encuentros sexuales se daban en las parroquias? Así es, en las casas curales, en los despachos parroquiales, en los carros de los sacerdotes o de la parroquia, en hoteles de la ciudad, en otros municipios y, Gustavo, escuche bien, hasta en uno de los templos de Villavicencio. ¿Templos es en serio? Sí, señor, uno de los sacerdotes disfrutaba el sexo en su templo parroquial. Algunos sacerdotes apelaban al sexo en grupo con otros menores y adolescentes, al alcohol, a las drogas. La casa cural, por ejemplo, del barrio Manantial en Villavicencio, fue por mucho tiempo el sitio de encuentro de sacerdotes con menores y adolescentes. Increíble. Bueno, ya tenemos el contexto de la denuncia de Pedro, pero ¿por qué la cifra pasa de los 19 de que hablaba Diana Calderón en el noticiero a los 36 que usted menciona hoy? Porque Pedro ha tenido que entregar varias veces su relato. La primera vez, brevemente, fue ante un comité que instauró el señor arzobispo de Villavicencio, Monseñor Óscar Urbina. De ahí salieron los primeros 19 nombres que entregamos. Los otros 17 nombres salen del relato que posteriormente Pedro le entregó a la Fiscalía. Bueno, publicamos la lista de los 19 que se encuentra en www.caracol.com.co. Yo le propongo que publiquemos la lista actualizada. Sí, señor, vamos intercalando si le parece, comienzo yo. Los 3 primeros sacerdotes de esta lista, Gustavo, también fueron suspendidos por sus obispos o superiores. Luis Alberto Tamayo Giraldo, de San José del Guaviare. Roberto Luis Ochoa Agudelo, de San José del Guaviare. Fray Juan Alberto Morantes Urbina, franciscano. Los siguientes sacerdotes son de la arquidiócesis de Villavicencio,
pero aún no han sido suspendidos Jorge Augusto Báez, Fernando Moreno, Hernando Tovar Olaya, presidente del Tribunal Eclesiástico de Villavicencio, Arnulfo Vega Rodríguez, quien además es juez de la República y el año pasado fue condenado por el Tribunal Superior de Villavicencio por falsedad ideológica en documento público a 7 años de prisión domiciliaria, José Ignacio Galeano, León Alfonso Salazar, José Antonio Haya Hurtado, Jaime García, Fray Jorge Luis Portilla Pantoja, franciscano, Orlando Castro González, monfortiano. La denuncia, Gustavo, involucra también a 4 sacerdotes ya muertos. 2 de ellos fueron asesinados y los otros 2 murieron en extrañas circunstancias. El relato de Pedro indica que los abusos iniciaron con estos 4 sacerdotes, que aunque ya están muertos, son los protagonistas más importantes de esta denuncia. Javier Guillén Urrego, Carlos Antonio Duque Tavares, Óscar Danilo Cardoso Osa y Johnny Ramos Barbudo. Otro de los protagonistas de esta historia es Monseñor Óscar Urbina, quien además de ser el arzobispo de Villavicencio, es presidente de la Conferencia Episcopal. Yo me imagino que pues no ha sido fácil para él, pues con la nueva lista que estamos publicando hoy aquí en 6 AM, la arquidiócesis de Villavicencio se va a quedar sin el 20% de sus sacerdotes. Sin duda, Gustavo, pero lo que viene a continuación es una ñapa muy noticiosa. ¿Más que la lista de los 36? Al mismo nivel. Ayer, lunes de Pascua, la Fiscalía de Villavicencio llegó por sorpresa a las oficinas de la arquidiócesis de Villavicencio e incautó el archivo secreto, ese archivo donde reposan la trayectoria y las denuncias contra todos los sacerdotes de la arquidiócesis. Pero a ver, un momento, Juan Pablo. Aquí hemos dicho que Monseñor Urbina ha cooperado. Él incluso le responde a usted un derecho de petición en el que le dice que la propia arquidiócesis presentó la denuncia ante la Fiscalía. ¿Por qué entonces la visita sorpresa? Si bien Monseñor Urbina, Gustavo, suspendió a los sacerdotes desde el derecho canónico, la denuncia llegó a la Fiscalía de Villavicencio a oídos de la directora de la Fiscalía de esa ciudad por otro camino. La Fiscalía incluso le pidió información a la arquidiócesis sobre todos los sacerdotes y recibió una negativa por parte de Monseñor Urbina. No quiso entregar esta información. ¿Y Monseñor Urbina ya fue citado por la Fiscalía? Según mis fuentes, en la misma diligencia de ayer en las oficinas de la arquidiócesis, Monseñor Urbina habría tenido su primer acercamiento con la Fiscalía, donde le informaron sobre los otros sacerdotes que no están en su lista, es decir, sobre los otros 17 que estamos publicando hoy. Lleva 2 semanas. Esta es una historia que involucra a 36 sacerdotes de Villavicencio y del Guaviare, y a una víctima que ha sido escuchada ya por la Fiscalía que está haciendo las diligencias. Sí, señor, y que hoy en día, Gustavo, está en peligro. Si bien el señor fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, se ha apersonado de esta denuncia, Pedro corre peligro, y más con las revelaciones de hoy, aquí en 6 AM de Caracol. Es importante que la justicia, que la Fiscalía, que la Procuraduría, quien también ya está informada de esta denuncia, protejan la vida de este hombre en la capital del Meta. Juan Pablo, muchas gracias. Buen día. Buen día, Gustavo.